Pregunta. No puedes construir un mundo nuevo por la forma en que lo estás haciendo ahora. Es obvio que el método de preparar laboriosamente a algunos discípulos ninguna diferencia hará a la humanidad. No puedes hacerlo. Puede dejar un rastro como Gandhi, como Mahomet, Buda, Krishna. Y tampoco lo hará, a menos que encuentre una forma completamente nueva de tratar el problema. Respuesta. Pensemos profundamente en ello juntos. La pregunta implica, ¿no?, que la ola de destrucción, la ola de confusión coexistente con la vida, que la ola de destrucción y la vida siempre estén juntas, corriendo juntos simultáneamente, sin un intervalo que los separa. Por lo tanto, el interrogador dice, y este es el problema, ¿qué hombre debe transformarse, y no solo algunos? Cristo, Buda y otros no pudieron transformar el mundo, porque la ola de destrucción siempre está sumergiendo a la humanidad. Y el interrogador dice, ¿tiene una forma diferente de resolver el problema? Si no, será lo mismo que otros instructores. Algunos pueden salir del caos, la confusión, pero la mayoría estará atrapada y destruida. Entender el problema, ¿no? Es decir, los pocos que escapan de la casa que está ardiendo esperan salvar a otros del fuego. Pero dado que la gran mayoría están obligadas a quemarse, muchos de los que están quemando inventan la teoría del proceso de tiempo. En la próxima vida, todo se resolverá. Por lo tanto, consideran el tiempo como un medio de transformación. Ese es el problema, ¿no? Algunos de nosotros podemos estar fuera de este caos, pero la gran mayoría se cosechan en la red web, en la red de la red a la red de tristeza, y se pueden transformar. ¿Pueden irse de inmediato, completamente de la casa que arde? Si no pueden, la ola de confusión, la ola de la miseria, continuará sumergiéndolos y destruyéndolos. Este es el problema, ¿no es verdadero? Solo estoy explicando, estudiando la pregunta. ¿Existe una nueva forma de tratar el problema? De lo contrario, solo unos pocos pueden salvarse porque la ola de destrucción, la ola de confusión, persigue continuamente al hombre. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, intentemos encontrar la verdad de eso. No será posible que dejemos tiempo. Esto no será posible. Para todos nosotros aquí, no a través de algo autohipnótico. Pero de hecho, este es el problema que encontramos. ¿Puede alguien, puedes escucharme, salir del proceso meteorológico y por lo tanto estar libre de caos? Porque al creer en este proceso, esto es, al decir que te estás librando del caos durante el proceso de tiempo, tú y el caos siempre serán coexistentes. No sé si estoy explicando bien. Es decir, si piensas en estar libre de caos, nunca será libre, porque es parte del caos. O nos entendemos ahora, o nunca lo entenderemos. Si dices, oh, lo entenderé mañana, es en realidad posponiendo. En realidad está atrayendo la ola de destrucción. Nuestro problema, por lo tanto, es el final del proceso de convertirse, y por lo tanto, finalmente. Mientras piense en términos de convertirme, oh, seré bueno, seré noble, seré mañana algo que no soy hoy. Este es el proceso de tiempo, y en el proceso de tiempo hay confusión. Hay confusión, por lo tanto, porque está pensando en términos de convertirse. Pero en lugar de ser, puede serlo. Para este es el único estado en el que puede haber una transformación. Una transformación radical. Benacer es un proceso de tiempo. Ser está libre de tiempo. Y como expliqué antes, solo en ser puede haber transformación. Y no llegar a ser. Solo no hay renovación. No en continuidad. La continuidad es convertirse. Cuando algo termina, hay un estado de ser. Y es solo en el ser que puede haber una transformación fundamental y radical. Nuestro problema, por lo tanto, es el final cuando se trata de ser. No es la venganza cronológica como la ayer, llegó a ser hoy, y hoy será mañana, pero la llegada psicológica. ¿Puedes dar un final instantáneo a esta llegada? Esta es la única forma nueva de tratar el problema, ¿no? Todas las demás formas son viejas. ¿Entiendes la pregunta? Hasta ahora, todas las formas de tratarlo han sido graduales. Soy esto, pero me convertí en eso mañana. Hoy soy empleado, pero seré gerente en 10 años. O rencoroso, pero gradualmente me volveré virtuoso. Esto se está convirtiendo.
el proceso de tiempo. ¿Y dónde está el clima? Habrá toda la ola de confusión. Nuestro problema, por lo tanto, es... ¿Podemos dejar de pensar de inmediato en términos de convertirse? Esta es... Cualquier otra forma es la repetición en el viejo. Yo digo que podemos. Digo que podemos hacerlo. Que podemos soltar la red de tiempo, de la red de la venida. Que podemos dejar de pensar en términos de tiempo, en términos de futuro, en términos de ayer. Puedes hacerlo. Y lo está haciendo ahora. Lo haces cuando estás extraordinariamente interesado, cuando el proceso de pensamiento cesa en absoluto, cuando hay una concentración completa, una percepción completa. Bueno, este es un problema nuevo, ya que con el tiempo, ser un problema nuevo, debe ser completamente nuevo frente a él, ¿no? Debido a que uno piensa en términos de lo que es antiguo, luego está traduciendo el nuevo problema en el viejo. Y, por lo tanto, confundiendo el problema malinterpretándolo. Cuando tenga un nuevo problema, debe tratarlo de una manera nueva. Y lo nuevo no es a tiempo. ¿Puedes, justo cuando estás sentado aquí para escucharme, liberarte del tiempo? ¿Puedes ser consciente de ese estado de ser cuando no hay tiempo? Si es consciente de ese estado de ser, verá que hay una revolución tremenda, que se verifica instantáneamente, porque el pensamiento dejó de existir. Es el pensamiento que produce el proceso de convertirse. Entonces finalmente podemos detenerlo definitivamente. No tiempo cronológico, sino tiempo psicológico. Prestar atención. Muchos de ustedes están observando a otras personas y están más interesados en ver quién entra y quién se va. ¿Qué pasó? ¿No está interesado en descubrir que existe sin tiempo? Y solo puede descubrir qué es estar libre de la red web cuando aplica toda su mente, todo su corazón y toda su atención. No hay atención que solo excluya. Esta es ciertamente la meditación correcta, ¿no crees? Porque el fin del pensamiento es el comienzo de la meditación real. Y solo entonces hay una revolución, una forma fundamentalmente nueva considerar la existencia. La nueva forma de tratar el problema es hacer que el tiempo termine. Y digo que esto se puede hacer al instante, cuando hay un interés real. Puedes salir del río a la orilla en cualquier momento. El río de la avenida termina cuando el proceso de tiempo comprende. Para entenderlo, debe aplicar con toda su mente y su corazón. Si está libre de tiempo, cuando hay una absorción completa en la comprensión, como lo hace ahora, es muy tranquilo. Es tranquilo, porque estamos discutiendo juntos, porque estamos forzando el problema. Pero tan pronto como pierde de vista el problema, pierde tranquilidad. Si en todo momento mantiene el problema frente a usted, sale del tiempo. Se convierte en un problema extraordinariamente absorbente. Y digo que para cualquiera que esté dispuesto a aplicar a esta dirección, con la mente y con el corazón, es posible salir del tiempo. Esta es la única forma nueva de tratar el problema. Y solo con él podemos producir una transformación radical de sociedad. Pregunta: cuando te escucho, todo parece claro y nuevo. La vieja inquietud monótona prevalece nuevamente cuando no estoy cerca de ti. ¿Qué me pasa? Respuesta: ¿qué pasa realmente en nuestras vidas? El desafío constante y la reacción constante. Tal es existencia. Así es la vida, ¿no te parece? Desafío constante y reacción. El desafío siempre es nuevo, y la reacción siempre antigua. Ayer te conocí, y hoy viniste a mi presencia. Se transforma, se modifica, se cambia. Es nuevo. Pero mantengo tu imagen de ayer, así que absorbo el nuevo en el viejo. No te encuentro de una manera nueva, pero con tu retrato de ayer. Por lo tanto, mi reacción al desafío siempre está condicionada. Aquí, por un momento, ya no eres Brown. Dejas de quedarte en una casta alta o lo que sea, y olvides todo. Solo están escuchando. Absorbido, tratando de averiguarlo. Pero cuando sales de aquí eres tú mismo de nuevo. Regresa a su casta, su sistema, su trabajo, a tu familia. Es decir, lo nuevo siempre está absorbiendo en el viejo. En viejos hábitos, costumbres, ideas, tradiciones, recuerdos. Nunca a lo nuevo, porque siempre se encuentra con lo nuevo con el viejo. El desafío es el nuevo, pero lo encuentras con el viejo. Entonces, el problema contenido en la pregunta es, ¿cómo liberar el viejo pensamiento del viejo para que lo haga nuevo todo el tiempo?
Cuando ves una flor, cuando ves una cara, cuando ves el cielo, cuando ves un árbol, cuando ves un automóvil, cuando ves una sonrisa, ¿por qué no lo encontramos de una manera nueva? ¿Por qué el viejo absorbe el nuevo y lo modifica? ¿Por qué cesa el nuevo cuando tienes que volver a casa? Ahora la antigua reacción procede del pensamiento. El pensamiento no siempre es el viejo, porque tu pensamiento se basa en el pasado. Cuando se encuentra con el nuevo, es pensar en él. Y la experiencia de ayer que está con él. El pensamiento es siempre el viejo. Por lo tanto, reanudamos el mismo problema. Por otro lado, ¿cómo liberar la mente de sí misma como pensar? ¿Cómo erradicar la memoria, no la memoria de los hechos, sino la memoria psicológica, que es la acumulación de experiencia? Porque sin liberarnos del residuo de la experiencia, no es posible recibir lo nuevo. Liberando el pensamiento, estar libre del proceso de pensamiento y, por lo tanto, conocer a lo nuevo es muy difícil. ¿No crees? Debido a que todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, todos nuestros métodos de educación son un proceso de imitación, copia, decoración, constituyendo el depósito de memoria. Esta memoria está constantemente reaccionando al nuevo. La reacción de esta memoria llamamos pensamiento. Y es este pensamiento lo que se encuentra con lo nuevo. ¿Cómo es posible el nuevo? Solo es posible cuando no hay más residuos de memoria y residuos cuando la experiencia no se completa y termina. Esto es cuando comprender la experiencia está incompleta. Cuando la experiencia está completa, no deja residuos. Este es el belleza de la vida. El amor no es residuo. El amor no es experiencia. Es un estado de ser. El amor es eternamente nuevo. Entonces nuestro problema es el siguiente. ¿Puede una persona conocer a la nueva persona constantemente? ¿Incluso en tu casa? Ciertamente puede. Para hacer esto, debe promover una revolución en el pensamiento y el sentimiento, y solo puede ser gratuito cuando cada incidente está completamente pensado en cada momento, cuando cada reacción se entiende completamente, y no solo enfrentó y dejó a un lado. Solo nos liberamos de la memoria que se acumula cuando cada pensamiento, cada sentimiento se completa y se piensa hasta el final. Esto es, cuando cada pensamiento y cada sentimiento está completo, concluye, y hay un final. Entre este fin y el siguiente pensamiento hay un espacio. En este espacio de silencio encontramos la renovación, una nueva fuerza creativa. Ahora esto no es teórico y no poco práctico. Si intenta completar cada pensamiento y cada sentimiento, encontrará que esto es extraordinariamente practicable en tu vida diaria, porque entonces será nueva, y lo nuevo es eterno, inmortal. Ser nuevo es tener fuerza creativa y tener una fuerza creativa es ser feliz. Y a un hombre feliz no le importa si es rico o pobre, no importa qué casta pertenezca o qué país. No hay guías, ni dioses, ni templos, y por lo tanto, no hay disputas ni enemidades. Sin lugar a dudas, esta es la forma más práctica de resolver nuestras dificultades en el caos del mundo actual. Es porque no somos creadores, en el sentido de que estoy empleando la palabra, que somos tan antisociales en todos los niveles diferentes de nuestra conciencia. Para ser muy práctico y muy eficiente en las relaciones sociales, las relaciones con todas las cosas, el individuo debe ser feliz. Y no puede haber felicidad si no hay ningún propósito en dar. No puede haber felicidad si hay uno. Al final en dar, hay renovación, renacimiento, novedad, frescura y alegría. Pero el nuevo se absorbe en el viejo y el viejo destruye lo nuevo. Si bien hay un mundo de experiencia, mientras la mente, el pensamiento, está condicionada por su pensamiento. Para estar libres de nuestra colección mental, las influencias condicionadas de la memoria, debemos estar libres de continuidad. Y siempre hay continuidad cuando no completamos nuestros pensamientos y sentimientos. Señor, solo completas un pensamiento cuando lleva al final. De esta manera, se elimina de cada pensamiento y de cada sentimiento. Sin lugar a dudas, el amor no es hábito, ni memoria. El amor siempre es nuevo. Solo tenemos la posibilidad de enfrentar lo nuevo cuando la mente es nueva. Y la mente no es nueva hasta que haya un desperdicio de memoria. La memoria fáctica y psicológica. No estoy hablando de la memoria objetiva, sino de la memoria psicológica. Cuando la experiencia no se entiende perfectamente, deja un residuo, que es el viejo, ayer,
lo que ha pasado. Y el pasado siempre está absorbiendo lo nuevo, y por lo tanto, destruye lo nuevo. Es solo cuando la mente está libre del anciano que ella enfrenta todas las cosas de una manera totalmente nueva. Y en eso, hay alegría. Nunca mencionas a Dios. ¿No tiene lugar en sus enseñanzas? Respuesta. Hablas mucho de Dios, ¿no? Sus libros están llenos de Él. Construye iglesias, templos, hace sacrificios, realiza ritos, celebra ceremonias y están llenas de ideas sobre Dios, ¿no? Repitas la palabra, pero tus acciones no son piadosas. Ellos son. Aunque adorará lo que llamas a Dios, tu procedimiento, tus pensamientos, tu existencia no son piadosos. Ellos son. Aunque repitiendo la palabra Dios, explotas al prójimo, ¿no? Tener a sus dioses, el dios hindú, el musulmán, el cristiano. Construye templos. Cuanto más enriquece, más templos de construcción. No se río, caballeros. Harás lo mismo. La diferencia es que todavía está tratando de enriquecer. Eso es solo eso. Entonces, por lo tanto, están muy familiarizados con Dios, al menos con la palabra. Pero la palabra no es Dios. La palabra nunca es la cosa. Así que aclaremos este punto. La palabra no es Dios. Puedes usar la palabra Dios o cualquiera otra palabra, pero Dios no es la palabra que emplea. Porque lo emplea, eso no significa que conoces a Dios. Conozca la palabra simplemente. No uso esa palabra por una razón muy simple que sé. Lo que se sabe no es lo real. Y además, para encontrar la realidad, todos los murmullos de la mente deben cesar. ¿No es cierto? Tienes la imagen de Dios, pero la imagen no es Dios, por supuesto. ¿Y cómo puedes conocer a Dios? Por supuesto, no puedes saberlo a través de una imagen, a través de un templo. Para recibir a Dios, lo desconocido. La mente debe ser lo desconocido. Si buscas a Dios, entonces ya conoces a Dios. Ya conoces su fin. Lo que se busca se sabe, ¿no? Si estás buscando a Dios, debes saber qué es Dios. De lo contrario, no buscaría, ¿verdad? Usted lo busca, o de acuerdo con sus libros, o de acuerdo con sus sentimientos. Y tus sentimientos son una simple reacción de la memoria. Por lo tanto, lo que está buscando ya está creado, ya sea por memoria e información. Y lo que se crea no es el eterno. Es un producto de la mente. Caballeros, si no hubiera libros, si no hubiera gurús, si no hubiera fórmulas para repetirse, solo sabrías tristeza y felicidad, ¿no? Tristeza y miserias constantes y raros momentos de felicidad. Y luego, querrían saber por qué sufren, ¿verdad? No podía escapar a Dios, pero probablemente escaparía en otras direcciones, y, muy brevemente, inventaría a los dioses por su refugio. Pero si en realidad quiere comprender todo el proceso de sufrimiento como un hombre nuevo, un hombre revisado, preguntando y no huyendo, entonces se liberaría del sufrimiento. Luego descubriría qué es la realidad, qué es Dios. Pero un hombre que está en las garras del sufrimiento no puede encontrar a Dios o la realidad. La realidad solo se puede encontrar después de que el sufrimiento cesa, cuando hay felicidad, no como un contraste, como opuesto, sino ese estado de estar en el que no hay opuestos. Por lo tanto, lo desconocido, lo que no es creado por la mente, no puede ser formulado por la mente. No se puede pensar en lo desconocido. En el momento en que piensa en lo desconocido, ya es conocido. Ciertamente no puedo pensar en lo desconocido. ¿Puede? Solo puedes pensar en lo conocido. El pensamiento pasa del conocido a los conocidos. Y lo que se sabe no es la realidad. Entonces, cuando piensas y meditas, cuando te sientas a pensar en Dios, solo piensas en lo que se sabe. Y lo que se sabe está dentro del tiempo. Está encarcelado en la red web y, por lo tanto, no es real. La realidad solo puede surgir en existencia cuando la mente está libre de la red web. Cuando la mente deja de crear, hay creación. Es decir, la mente debe estar tranquila, pero no con una tranquilidad impuesta. Una tranquilidad hipnótica, que es simplemente un resultado.
Intentar tranquilizarse para experimentar la realidad es otra forma de escape. Solo hay silencio después de que todos los problemas han desaparecido. Justo cuando la laguna está tranquila después de detener el brisa. Entonces, la mente es naturalmente tranquila cuando su agitador, el pensamiento, desaparece. Para eliminar el pensamiento, todos los pensamientos que fabrica deben completarse. Nada se beneficia al levantar una barrera, una resistencia contra el pensamiento. Porque los pensamientos tienen que sentirse completamente investigado y entendido. Entonces, con una mente tranquila, nos presenta la realidad, la indescriptible, y no puedes invocar la realidad. Para invocarlo, necesitas saberlo, y lo que se sabe no es lo real. La mente, por lo tanto, debe ser simple. Debe estar libre del peso de las creencias y las ideas. Y cuando hay tranquilidad, cuando no hay deseo, cualquier afán, cuando la mente está perfectamente tranquila, en una tranquilidad sin inspiración, la realidad surge. Y esta verdad, esta realidad, es el único agente transformador. La única fuerza capaz de provocar una revolución fundamental y radical en nuestra existencia, en nuestra vida diaria. Descubrir esta realidad no significa buscarla, sino comprender los factores que sacuden la mente, que perturban la mente. La mente es simple, tranquila y tranquila. En esta tranquilidad, lo desconocido, lo inconcisivo, llega a la existencia. Y cuando eso sucede, encontramos la felicidad suprema. Cada domingo he tratado de examinar una materia diferente y considerar el problema de la existencia de un punto de vista diferente. Esta noche, intentaré considerarlo desde el punto de vista del esfuerzo. Esta batalla constante que tenemos que dominar algo, para tener éxito, para lograr un resultado. Y veamos si encontramos un breve periodo en el que entendemos todo el significado de esta lucha. Hay tanta tristeza y tan poca felicidad en nuestras vidas. Cuando encontramos la felicidad, nuestros problemas relacionados con el poder, la posición, el logro de los objetivos terminan. Cuando hay felicidad, la lucha deja de llegar a ser, y las divisiones entre los hombres se están deshacer. A menudo hemos notado que en esos raros momentos cuando estamos perfectamente felices, tranquilos, todos los conflictos dejan de existir. Por lo tanto, la felicidad solo llega cuando la inteligencia opera en su forma más alta. E inteligencia significa comprender el sufrimiento. Conocemos la tristeza. Es siempre nuestro lado. Es nuestro compañero constante. Parece no tener fin. Sufrimiento en diferentes formas a niveles diferentes, físicos y psicológicos. Sabemos ciertos remedios para estrellarse, pero psicológicamente, esto es mucho más difícil. El problema psicológico es mucho más complejo. Requiere una mayor atención y estudio, una penetración más profunda y una experiencia más amplia. Pero el sufrimiento, donde sea que esté, en cualquier nivel que esté situado, siempre es doloroso. El problema, por lo tanto, es este. ¿Podemos extinguir la tristeza, el sufrimiento, por esfuerzo, por un proceso de pensamiento? Entiendo que no me refiero, por ahora, al sufrimiento fisiológico, a una enfermedad dolorosa, sino al sufrimiento psicológico. Este sufrimiento se extingue por el esfuerzo. A través de eso llamamos el proceso de pensamiento. El dolor físico puede superarse por el esfuerzo, investigando las causas de la enfermedad. Y puede sufrir dolor, ansiedad, frustración, numerosos males psicológicos. Ser superado por el esfuerzo, pensó. Es un problema muy vasto ser resuelto en tan poco tiempo. Sin embargo, si sigues de cerca, creo que es posible entender su significado. Y tal vez, comprenda directamente, sea capaz de resolverlo, o, más bien, tal vez tener una idea de esa felicidad que destruye el dolor, que pone a término a nuestra soledad ardiente y nuestra pluma. ¿Y qué está sufriendo, por lo tanto? ¿No es el deseo de convertirse, con todas tus frustraciones? El sufrimiento no es el resultado de nuestro deseo de ser diferentes de lo que somos. Las acciones basadas en este deseo no conducen a la desintegración, el conflicto, la interminable ola de confusión. Por lo tanto, la tristeza o el sufrimiento es el deseo de convertirse, el deseo de ser positivo o negativamente. Creo que, fundamentalmente, todos podemos estar de acuerdo en este sentido. El sufrimiento se manifiesta cuando hay un deseo de convertirse.
En este ser se genera acción, ya sea social o individual. Y esta acción se expande sin cesar para la desintegración, la inutilidad, la frustración, como vemos que sucede a nuestro alrededor. Ahora, ¿puede este deseo de convertirse, que es la causa de la tristeza, extinguir a través del esfuerzo? Eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Cuando nos vemos frustrados, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, tratamos de superarlo. Intentamos luchar contra él. Este ataque positivo o negativo se llama esfuerzo, ¿no? Es decir, el esfuerzo existe o llega a la existencia cuando estamos ansiosos por modificar lo que somos. Soy esto y quiero convertirme en eso. Este cambio, este movimiento para cambiar esto a eso, se llama esfuerzo. Ahora, ¿y qué es la modificación? ¿Qué cambia? No pregunto el significado del diccionario, pero su significado interno. Positivamente, el cambio significa una continuidad modificada. Soy esto y quiero convertirme en eso. Quiero convertirme en lo contrario de lo que soy. Pero lo contrario es la continuación de lo que soy diferente. Entonces, por lo tanto, lo contrario en el que siempre hay esfuerzo es el continuidad modificada del opuesto en sí mismo. La no avidez es la continuidad modificada de la codicia. Sigue siendo la avidez solo bajo un nombre diferente, porque implica ser. Y este serenario, que requiere esfuerzo, es la causa del sufrimiento. Vemos que el esfuerzo implica continuidad de manera modificada. ¿Y puede el pensamiento? ¿Puede el proceso de pensamiento, finalmente sufriendo? Todo esto es probablemente algo abstracto y difícil. Se simplificará cuando comience a responder las preguntas al respecto. Creo, sin embargo, que debemos extender el resumen por delante y luego construir estructuralmente, específicamente. Y eso es lo que haremos cuando entendamos el principio básico de este problema. Si el esfuerzo puede superarse por el esfuerzo que crea lo contrario, y si él sufre, ¿cuál es el deseo de convertirse en algo ahora o entonces? Puede ser extinguido por el pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? Cuando dices estoy pensando, ¿qué significa eso? Significa que estás buscando resolver el problema de tristeza por pensamiento. Pero, ¿puede el pensamiento finalmente dolor, ansiedad psicológica, miedo? ¿Qué está pensando entonces? Sin duda, pensar es la reacción de memoria. Si no tuviera memoria, no podría pensar. La memoria es el residuo de la experiencia. De la experiencia no toda entendida. Cuando comprende algo completamente, este no deja rastro. Solo la experiencia que no fue digerida, completa, deja un rastro, que llamamos memoria. Por lo tanto, pensar es la reacción de memoria. Y, cuando tratamos de resolver el problema del sufrimiento a través del pensamiento, siendo la reacción de la memoria de pensamiento, no hay certeza en absoluto, porque la memoria es la continuidad del esfuerzo. No estoy proponiendo un rompecabezas hábilmente elaborado aquí, pero si piensas bien, verás que hay tres cosas implicadas en tu proceso de eliminación del dolor: el esfuerzo, el pensamiento y la memoria. No decores lo que acabo de decir. Tenga en cuenta en su vida diaria y verá. No necesitas leer libros filosóficos, pero para observar la ansiedad, el dolor, y verá estas tres cosas en funcionamiento. ¿Y pueden superar estas cosas, disolver el dolor, el sufrimiento? No pueden. Por supuesto, porque el proceso de pensamiento es el resultado puro de una comprensión incompleta. Y toda la modificación es una mera continuidad modificada que crea lo contrario. Nuestro problema, por lo tanto, es averiguar cómo terminar con el sufrimiento. Cómo crear ese estado de felicidad que no resulte del esfuerzo. No sé si alguna vez intentaste ser feliz. Seguramente nunca ha tenido éxito en sus intentos. La felicidad surge espontáneamente sin llamarlo. Por lo tanto, no puede resultar del esfuerzo. Y si buscamos la felicidad tratando de deshacerse del sufrimiento, no entenderemos el sufrimiento. El problema, por lo tanto, consiste en lo siguiente: ¿cómo terminar con el sufrimiento sin el proceso de pensamiento? Fácil. Porque el esfuerzo implica, como ya he señalado, la creación de la dualidad, los opuestos. Y lo que es lo contrario es siempre dentro del campo de sus propios opuestos. ¿Y qué es entonces? ¿Qué cesa el sufrimiento? Cuando comprende el proceso de pensamiento, el proceso de esfuerzo,
El proceso de memoria, cuando realmente entiende, en la forma en que expliqué, cuando es consciente de estos tres procesos, ¿qué sucede entonces? Cuando conoce algo, ¿cuál es exactamente su experiencia? Ciertamente, cuando es consciente de algo, no hay una actitud de condenación, ¿verdad? No hay justificación ni identificación. Es simplemente consentimiento. Soy consciente de ese verdor, esas aves que vuelan. En esta percepción no hay condena, no hay justificación. Ahora, si es consciente del sufrimiento, sin que los tres procesos funcionen, para superarlo, si es conio, sin condena, verá que hay una pasividad vigilante, una percepción pasiva, sin ningún requisito. Es muy vigilante. Ninguna parte de tu ser duerme, porque ha explorado, como dijimos, todo el proceso de memoria, pensamiento y esfuerzo. Y, por lo tanto, es perfectamente lúcido. Y en esta lucidez hay percepción, quietud, tranquilidad, una observación libre de prejuicios, libres de demandas. Y luego verá cómo el sufrimiento llega a su fin. Pero esta percepción requiere una vigilancia extraordinariamente persistente para ver cómo funciona la mente cuando sufre. Para acompañar el movimiento rápido de cada pensamiento, y por lo tanto, comprender todo el proceso del esfuerzo del pensamiento y la memoria. Dices que el amor es casto. ¿Te refieres al celibato? Respuesta. Exploremos este problema para ver qué está contenido en él. Tenga la amabilidad de no estar en la ofensiva o a la defensiva, porque, para comprender, necesitamos explorar. Y la exploración cesa cuando hay prejuicio, cuando estamos atados a una tradición o una creencia. En tales condiciones, un individuo se asemeja a un animal archivado en una estaca que no puede distanciarse de él. Pero debes llegar lejos para descubrir cuál es la verdad. Necesitamos bajar una gran profundidad para descubrir la verdad contenida en cualquier problema. Tengo amabilidad, al menos esta noche, para acompañarme para explorar juntos sin estar anclado, que en sí mismo es una tarea muy ardua. Porque, cuando tenemos prejuicio, desfiguramos el problema y la solución, por lo tanto, también se apaga. Y para encontrar la solución, necesitamos estudiar el problema sin desfigurarlo. Con una actitud defensiva u ofensiva, negativa o ofensiva positivo. Por lo tanto, examinemos el problema juntos para ver a dónde nos lleva. En esta pregunta se contiene todo el tema complejo del sexo. Los instructores religiosos, los sistemas tradicionales, prohíben las relaciones sexuales, diciendo que evitan que el hombre encuentre la realidad suprema, que el hombre debe ser un célibe para encontrar a Dios, la verdad o como quiere llamarse a sí mismo. Ahora, por tradición, este es el precepto generalmente admitido. Pero si deseamos encontrar la verdad contenida en un problema, nada significa tradición y autoridad. Por el contrario, se convierte en un obstáculo. Esto no significa que el hombre deba tener licencia. La verdad no está en lo contrario, porque un opuesto es siempre la extensión de su propio opuesto. La antítesis es la extensión de la tesis de una manera diferente. Por lo tanto, para encontrar la verdad contenida en este asunto, debemos considerarla con mucho cuidado, sin el prejuicio de la tradición, sin miedo a la autoridad y sin el placer insidioso del cumplimiento. Necesitamos observarlo y percibir su significado completo. En primer lugar, ¿por qué se ha convertido el sexo un problema para la mayoría de nosotros? ¿Por qué, en la actualidad, prácticamente en todo el mundo? Y este es uno de los hechos más extraordinarios. Los hombres y las mujeres están a merced del placer sensual. ¿Por qué se convirtió en un problema tan inmenso y de tiro? Si no lo entendemos, lo condenaremos o se lo daremos. No diré que está bien o que está mal. Esa sería una forma estúpida de tratar el problema. ¿Necesitamos ser celibes porque los libros lo prefieren? ¿Deberíamos llevar una vida rebelde porque otros libros lo recomiendan? Para estudiar el problema profundamente, debemos pensar en ello de una manera nueva. Y para pensar en él de una manera nueva, necesitamos abandonar los caminos bien conocidos del viejo. El problema, por lo tanto, es porque el sexo se ha convertido en un problema de canto.
Primero, obviamente, porque es estimulado por todos los medios posibles de la sociedad moderna. Todos los periódicos, todas las revistas, teatros y pinturas estimulan el erotismo. El concesionario emplea a una mujer para atraer su atención, para hacerle comprar un par de zapatos, o saber a Dios qué. Vivimos bajo el continuo bombardeo de los estímulos sexuales, y este es un hecho. Y la sociedad, la civilización en la actualidad, es esencialmente el resultado del valor sensorial. Las cosas mundanas, se han vuelto extraordinariamente importantes en nuestras vidas. La posición, la riqueza, el nombre han tenido un significado vital porque son medios para alcanzar el poder, para lograr la libertad de tala. Los valores sensuales se han vuelto predominantemente significativos en nuestras vidas, y esta es también una de las causas de este abrumador problema sexual. En el pensamiento, en el sentimiento, ya no eres creadores. Son máquinas de imitación simples, ¿no? Tu religión es un mero hábito. Siga la autoridad, la tradición, cultiva el miedo, copia el libro, observa la regla, ejemplo, idealmente, se convirtió en una rutina. La religión se ha convertido en un mero murmullo de palabras, ir al templo o practicar una disciplina. Dado que todo esto implica un proceso de repetición, copia, imitación, una formación de hábitos. ¿Y qué le sucede a tu mente, a tu corazón, cuando son solo imitadores? Wilton, naturalmente, ¿no? La mente que debe ser ágil, que debe ser capaz de una penetración profunda, una comprensión profunda, se convierte en una máquina simple, un discurso, imita, copia y sigue. Ya no era una mente, y la religión se convirtió en una cuestión de creencia. Por esta razón, emocionalmente, internamente, no hay creación, no hay reacción creativa. Solo hay monotonía, solo el vacío. Lo mismo puede decirse sobre el pensamiento. ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu existencia? Una rutina hueca y vacía, ¿no? Gane dinero, juegue cartas, vaya al cine, lea libros baratos o árboles clásicos. Pero, ¿qué es? ¿No es exactamente una máquina funcionando? Sin profundidad, sin pensar, sin compasión, sin receptividad. ¿Cómo puede una mente ser creativa en tales condiciones? Y entonces, ¿qué le pasa a tu vida? ¿Es estéreo, privado de pensamiento, privado de la mente, un imitador, un copista? En tales condiciones, es natural. El único placer que tienes que hacer es sexo, lo que se convierte en tu escape. Por lo tanto, él es su único alivio, está cerrado en prisión, y por lo tanto, existe la eterna cuestión de cómo salir de esta prisión. Y sus ideas, sus disciplinas, no le darán la posibilidad de irse. Puede abstenerse, puede contenerlo, pero eso no vive creativamente. ¿No está siendo feliz, puro y noble? Está viviendo en constante miedo. El sexo es uno de los medios de autoservicio. En sexo, te olvidas momentáneamente a ti mismo. Y debido a que vive en la superficie, tan imitado en la imitación, el sexo es lo único que sigue siendo tú y se convierte en un problema. Y, por supuesto, cuando el sexo es lo único que queda, no hay vida. No estamos tratando de resolver el problema. Solo queremos entenderlo. Y cuando lo entendemos completamente, descubriremos la solución. Para los muchos problemas serios de la vida, no hay soluciones categóricas, sí o no. Pero cuando comprende su propio problema, se encuentra su solución. Y la respuesta que tendremos es que el problema existirá hasta que tengamos capacidad creativa, ya que no estamos libres de imitación, hábito, siempre y cuando la mente permanezca atrapada en el proceso de repetición, en el proceso de ganar dinero, lo que implica una cruel existencia. En la mera repetición, en el mero recito, no hay posibilidad de creación. Solo hay creación cuando liberamos el pensamiento creativo, el ser creativo, la existencia creativa. Lo que significa proporcionar una revolución radical en nuestras vidas. No es una revolución verbal, sino una revolución interna, una transformación completa de nuestras vidas. Solo entonces este problema adquirirá un significado diferente. Solo entonces su vida misma será un significado diferente. Aquellos que luchan por ser célibes como un medio para lograr la realidad, para llegar a Dios, no son castos.
son ignorables, porque tu corazón es árido. Ciertamente, sin amor, no hay pureza. Y si un corazón puro puede encontrar la realidad, un corazón disciplinado, un corazón referido, un corazón tergiversado nunca encontrará. Solo encontrarás un corazón que sepa lo que es amar. Pero no puedes amar si eres un prisionero de un hábito, ya sea religioso, físico, psicológico o sensual. Por lo tanto, el hombre que lucha por ser un celibato nunca puede entender la realidad. Porque en su caso, el celibato es una mera imitación de un ejemplo, un ideal. Y la imitación de un ideal es una copia simple, y, por lo tanto, estéreo. Sin embargo, el hombre que sabe amar, quien sabe ser amable, generoso, quien sabe cómo consagrarse completamente a algo, sin pensarlo egoísta, este hombre sabe el amor, y este amor está caritado. Donde existe este amor, ya no hay el problema. Él dice que la crisis actual no tiene precedentes. ¿Cómo es excepcional? Respuesta. Aquí estamos, solo para pensar, y tú, solo para escuchar. Esto es desafortunado. Señor, hay en todas estas reuniones el peligro de participar solo como oyentes y yo como profesor. Tal es la situación creada en el mundo. Todos ustedes frecuentan los juegos o teatros de cricket. Los que los juegan son diferentes. Y nunca tú. Te has vuelto incapaz de crear. Esta es la razón por la que hay tantos problemas destructivos, para que te erosiones el corazón. Así que permíteme sugerir que no solo son oyentes aquí. Esto sería desafortunado y no tendría sentido. Es muy fácil escuchar a alguien más, tan fácil leer libros escritos por otros. Pero si no hubiera libros, si no hubiera predicadores, se verían obligados a pensar profundamente en sus problemas. Y entonces, serían altamente creadores, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Desafortunadamente, no he leído libros, no leí escrituras religiosas, sino los lees. Y por desgracia, sus mentes están llenas de ideas de los demás. Esta es la dificultad. Porque no está pensando o pensando de acuerdo con las fórmulas de otras personas, de acuerdo con sus ideas, sus dichos, sus citas. Por lo tanto, no es de hecho pensar absolutamente. No habrá conferencias ningún significado si está limitado a la condición del observador simple, oyente simple. Porque verás que no doy ninguna solución a ningún problema. Eso sería demasiado fácil. Sería demasiado estúpido decir que sí o no en respuesta a cada pregunta. Pero si juntos pensamos profundamente sobre el problema, si pensamos en él limpiamente, sin estar anclados en ningún prejuicio, encontraremos el significado del problema. Y también encontraremos felicidad creativa en la búsqueda. De acuerdo, caballeros, esta búsqueda es devoción. No hay imagen, no hay idea, sino una devoción que está en la investigación en sí y en su significado. Pero si solo escuchamos palabras, tienen muy poco significado. La palabra no es la cosa. Para encontrarlo, necesitamos trascender la palabra. La crisis actual, seguro, es excepcional, ¿no crees? No porque diga. Puedo decir muchas cosas, pero no será cierto lo que digo si solo repites. La propaganda es una mentira. La repetición es una mentira. Es evidente que la crisis que afecta al mundo hoy es excepcional, sin precedentes. Ha habido crisis de varias naturalezas en diferentes períodos de la historia. Crisis sociales, nacionales y políticas. Las crisis van y vienen. Hay contratiempos económicos, depresiones que surgen, cambian y continúan en una forma diferente. Conocemos estos hechos. Este proceso nos es familiar. Pero sin duda, la crisis actual es diferente. ¿No te parece? Es diferente en primer lugar, porque estos no son intereses monetarios ahora. No son cosas tangibles, sino ideas. La crisis es excepcional porque está situado en el campo ideológico. Estamos compitiendo por las ideas. Estamos justificando el asesinato. En este país, como en todas las partes del mundo, estamos justificando el homicidio como un medio para lograr un final justo, que en sí mismo es algo inusual. En el pasado, el mal era reconocido como malvado, el asesino como un asesino. Pero hoy, el asesinato es un medio para lograr un resultado noble. El asesinato, una persona o un grupo de personas, está justificado, porque el asesinato o el grupo que representa el asesino
lo justifica como un medio para lograr un resultado que será beneficioso para el hombre. Es decir, sacrificamos el presente al futuro. No importa el medio empleado. Dado que nuestro propósito expreso es producir un resultado, que decimos que será para el beneficio del hombre, lo que se entiende, por lo tanto, es que una idea errónea producirá un propósito correcto. Y justificas el medio equivocado con ideas. En las diversas crisis anteriores, que predominó siempre ha sido la explotación de cosas o hombre. Pero hoy, lo que predomina es la explotación de idea. Es muy dañina. Mucho más peligrosa. Porque la explotación de ideas es devastadora y destructiva al más alto grado. Ya hemos aprendido el poder de la publicidad, y esta es una de las mayores calamidades que puede suceder. Emplear ideas como un medio para transformar al hombre. Esto es ciertamente lo que está sucediendo en el mundo de hoy. El hombre no tiene importancia. Los sistemas, las ideas se han vuelto importantes. El hombre ya no tiene ningún significado. Podemos destruir millones de hombres mientras se logre un resultado. Y el resultado está justificado por las ideas. Tenemos una magnífica estructura de ideas para justificar el mal. Y eso, sin duda, es algo inusual. El mal es el mal, y nunca puede producir el bien. La guerra no es un medio para lograr la paz. La guerra puede traer ciertos beneficios secundarios, como aviones más eficientes, pero no traerá paz a hombre. La guerra se justifica intelectualmente como un medio para implantar la paz. Y cuando el intelecto tiene hegemonía en la vida humana, produce una crisis sin precedentes. Todavía hay otras causas indicativas de una crisis sin precedentes. Una es la importancia extraordinaria que el hombre está atribuyendo a los valores sensoriales. La propiedad, el nombre, la casta, la nación, la etiqueta particular de cada uno. Usted es mositano o hindú, o cristiano o comunista. El nombre y la propiedad, la casta y la nación, se han vuelto predominantemente importantes. Lo que significa que el hombre es prisionero de valor sensorial. El valor de las cosas, ya sea hecho por la mente o la mano. Tan importantes se han convertido en cosas hechas por la mano o la mente que estamos matando, destruyendo, masajeando, liquidándonos el uno al otro debido a ellos. Nos acercamos al borde de un abismo. Todas nuestras acciones nos llevan allí. Todas las iniciativas políticas, todas las iniciativas económicas nos están llevando a cabo fatalmente para el acantilado. Nos están arrastrando a este abismo caótico y confuso. La crisis, por lo tanto, no tiene precedentes y requiere una acción sin precedentes. Para salir de esta crisis, requiere una acción sin tiempo. Una acción no basada en una idea o sistema, porque cualquier acción basada en un sistema o idea inevitablemente nos llevará a la frustración. Tal acción nos lleva de vuelta al abismo de otra manera. Por lo tanto, dado que la crisis no tiene precedentes, también es necesaria una acción sin precedentes. Esto significa que la regeneración del individuo debe ser inmediata y no un proceso de tiempo. Debe hacerse hoy y no mañana, porque la posponería es un proceso de desintegración. Si pienso en volverme mañana, favorezco la confusión y permanezco en el campo de la destrucción. ¿Y es posible convertirse ahora? Yo digo que es posible. Si quieres esto, si quieres una transformación inmediata ahora, sigue cuidadosamente lo que digo. Porque la comprensión siempre está en presente y no en el futuro. Ya hablé un poco al respecto y continuaremos tratando con él los próximos domingos. Lo que debe enfatizarse es que, como la crisis es excepcional, es extremadamente necesario enfrentarla a una revolución en el pensamiento. Y esta revolución no puede realizarse con la ayuda de otra persona. Con los preceptos de un libro o a través de una organización. Deben nacer en nosotros mismos y operar por la acción de cada uno de nosotros. Solo entonces crearemos una nueva sociedad, una nueva estructura lejos de todo este horror, lejos de todas estas fuerzas que destruyen extraordinariamente, que se acumulan, apilan. Y esta transformación solo se puede lograr cuando usted, como individuo, comience a consistir en usted mismo en cada pensamiento, cada acción y en cada sentimiento.